Okay, ajá. Pues la historia comenzó por la Tona Ramos, que tuvo varios hijos con diferentes padres. Y lo que yo me acuerdo es que el primer hijo era de un papá y tuvo varios y el último hijo lo tuvo con el que empezó. Y me acuerdo que allí vivió la mamá de Tona, vivió la hermana, vivía la abuelita que se llamaba María Ramos. Y cuando nosotros pelábamos un cuche, la niña María, ¿cómo te dije? La viejita, ¿cómo se llama? María Ramos. Ujú. Siempre la señora llegaba temprano a esperar la fritada. Ujú. Y a veces, como no estaba lista, a veces yo estaba lavando las tripas del cuche. Allá me iba a lavarlas a la otra casa, porque quedaba apartadito donde se lavaba. Y me decía la viejita, antes que tú comes la fritada, decía, porque me miraba jugando las tripas allí, pero yo me las comía a gusto porque sabía que iban bien lavadas. Ujú. Entonces uno hacía las morongas de la sangre del cuche combinada con cebolla, tomate. Si había el tomillo, le despenicaba ramita de tomillo. ¿Qué es eso? El thyme, que dice aquí. Oh, ujú. Y le molía maíz tostado con especias y ajo. Eso le daba sabor y abundaba las morongas. Ujú. Entonces, así se hacían varias morongas de la tripa más pareja, que no estaba muy gruesa. Y ya de lo que sobraba de tripa se ponía a cocinar, a que se ablandara bien. Ujú. Entonces, después que uno preparaba todo el menudo del cuche, ah, al final, que ya las tripas estaban blanditas, se hacían picaditas, bien cortaditas, se le agregaba cebolla, tomate, y si había como pedacitos de la moronga, se le revolvía allí, y pues la gente lo compraba. Ujú. Ya una tucita de ese picadito con cebolla, tomate y un poquito de la merienda, decían una gente. Ujú. Ya se comía ganan la tortilla con frijoles o algo otra cosa. Ujú. Y entonces la gente siempre llegaba a buscar. Así que al final, aunque se hiciera bastante, nos gustaba, porque la gente llegaba, con tiempo llegaban a esperar. So, de un cuche, de ahí, bueno, en este caso me está explicando lo de Las morongas del cuche ajá, y las tripas. pero en esa misma matada El- de un de cuche, un cuche hacían chicharrones, chicharrón, era toda la hacían, grasa todo lo que está en el lomo del ujú, cuche. Se hacían las tiritas del lomo del cuche, se sacaban como así las rajitas de toda la espalda del cuche. ujú, Sacaban las rajitas así. Y el cuche, si estaba bien gordo, era gruesa la capita, ujú, una, era como una marquete de queso, ¿verdad? Que ujú, está grueso el paquete. Entonces uno le raspaba el pellejo había gente que lo compraba para, bien echaba la sopa o hacía, o había gente que le encantaba cocerlo en los frijoles, porque entre más blandito estaba, le gustaba a la gente. ujú, Y se cocinaban los chicharrones y la gente encargaba la libra de chicharrones o compraban las tucitas de a 25 centavos. ujú, Y, y ya como a la 1 o las 2 de la tarde la gente llegaba por la fritada, que era de todo el menudo del cuche, se cocía junto y la cabeza, y se le sacaba la carnita a la cabeza
a todo, todo. Se pelaba bien, bien lavadita. Oh Y my todo eso iba allí goodness. mezclado, pero te digo, la gente hasta se quedaba Hasta buscando. los ojos se comían. No, los ojos no se botaban. Pero, pero se pelaba bien la cabeza, se rajaba así por mitad. Y Así se, como un pollo, como un pollo, como como partir la echar pechuga. y echarlo como para sopa. Sí, entonces Oh my goodness. se cocinaba en un perol grande con ajo y cebolla y chile verde y a que se ablandara bien aquello. Ya donde estaba blandito se sacaba, se enfriaba un poquito y de ahí hacía los pedacitos uno algo pachito lo sofreía con cebolla y tomate Ujú. y ya la gente se llevaba sus porcioncitas ahí para ir a cenar. Man. ¿Y le ponían nombres a los cuches? Pues no sé si a alguna gente le ponían nombre. Yo digo usted, porque usted mataba cuches. No, yo no le ponía nombre. Pero sí, el cuche que te digo que yo le arranqué los huevitos, ese me dio gusto que lo engordamos y mi mamá llegó a pelarlo porque ella lo compró, ¿verdad? Ujú. Y sacó la manteca bien bonita, de buen punto. ¿Cómo se saca la manteca del cuche? Es que mira, el proceso es, Ujú. se- si uno lo puede sacar de dos formas, la manteca del cuche. Por ejemplo, Ujú. había uno que ya cuando el cuche se moría, que estaba ahí colgado, le rajaba así las patillas, mira. Ujú. Le cortaba las manos y las patas Ujú. para el cuerito, le cortaba y de ahí le iba rajando así y en medio aquí y de ahí empezaba a sacar la aleta ahí del cuerito y sacaba una sola tira de todo. Como como la área gorda del... De todo el cuche, se Mm, sacaba el cuero de aquí de en medio, le rajaba y sacaba alrededor del cuche. ok. Y ya después uno iba raspando la manteca con un cuchillo bien filudo, iba sacándole la gordura al cuero. Y ya esa manteca la partía, la lavaba y la echaba a un perol a cocinar. Mm, Entonces se cocina y ya cuando entre más se cocina va dando agüita. ujú. Y ya entre más se va cocinando va despidiendo la manteca y el chicharrón llega un momento que se dora. Mm, Entonces decir que cuando empieza a cocinar podés ponerle mucho juego, pero cuando ya soltó la manteca ya tiene que mermarle el juego porque si no se arrebata el chicharrón. ujú. Tiene que ir a juego más lento para que vaya dorando al despacio y no se queme. Entonces ya cuando soltaba toda la manteca ya uno la sacaba en un traste, un galón y un colador. Entonces Ujú. iba sacando con una cuchara las cucharadas de chicharrón con manteca y se colaba para que Mm, se quedara solo la manteca en el galón. ujú. Y ya donde se enfriaba la manteca, uno la estaba meneando ahí para que se enfriara fina, Ujú. porque si no se hacía como asentada, Mm, si no ujú. la meneaba. Ujú. Entonces, ¿Y cuando iban a matar el cuche, cómo lo hacían? ¿Cómo alistaban para matar el cuche? bueno, el comienzo era que le amarraban las patillas de atrás, Ujú. le ponían un lazo y lo guindaban en un palo, bien en el corredor de la casa, en la viga, colgaban los lazos y lo subían. Pero antes de subirlo, le amarraban Para que no mordiera. le amarraban bien en la trompa para que no mordiera. Y se le lavaba bien la parte donde se le pone como digamos, toda la trompa se la lavaba y ya después se le ya uno sabía más o menos a dónde estaba una vena Las arterias esas ujú, sí, gruesas. entonces le daba un puñoncito y ya, Ay, qué triste, me ajá, imagino. sí, era triste la morida del cuchito, ¿sí? Ujú. Pero pues a todo animal para que dé la carne
se sacrifica. Bien. Ujú. Ya ves que así es la res también. Ya ves, hay gente que Pues sí, todos los días. todo, el pollo, hay una gente que le jala el pescuezo y otras, habían unas que le agarraban la mera cabeza y le daban vuelta al pollo, así que se desnucaba y ya quedaba brincando ahí el animalito. Así que hay de varios modos de cómo le quitaban la vida al animal. ¿Usted cómo mataba la gallina? Yo le amarraba las patillas para que cuando les tiraba el pescuezo, que se le desprendía, como de aquí se le desprende Ujú. la Como de pel- la columna. Ajá. Ajá, se le desprende de la cabeza. Y ya cuando se siente que desprende el huesito, con el estirón que se le da, ya queda brincando el animal. Es decir, que uno con las patillas amarradas lo colgaba en algo para que allí quedara así colgando. Y echando la sangre. No, pero la sangre No la otra. se le quedaba amontonada en la cabeza. Oh. Ujú. Entonces, pero hay gente hay unas que le hacen un hoyito con cuchillo, otras le dan vuelta, la agarran de la cabeza y le dan vuelta. Entonces el espesor del cuerpo hace que se le desprenda se le Sí, me desprenda acuerdo mi tía Estela, la vez que fuimos, que la, como que la sangoloteó y... Ujú. Ay, Sí, entonces, por eso te digo, hay de varios modos de cómo se muere el animal. ujú. Yo era buena para descuartizar, pero lo que no me gustaba era la metida del cuchillo. Ya. Ujú. De ahí en Ya todo, estando muerto, ajá, ya era más fácil. ajá, era más fácil empezarlo a pelar o a despedazar. Ujú. Ujú. Y yo comencé esa tarea, ya ni me acuerdo qué edad tenía, pero me acuerdo que desde una vez que mi mamá se golpeó un ojo picando el hueso del cuche, le brincó un huesito y le Mm, fregó el ojo. ujú. Entonces ella fue a parar al hospital por eso. Y ya desde entonces fue que yo Se encargó. me encargué de hacer eso. Ujú. Si fueran más o menos de edad, Ah, más o menos, tal vez unos 16 años, tal vez. Ujú. ujú. Pero imagínate, de la edad de 16 hasta los 25 que me casé, ya era un buen rato de pelar cuche. Ya casi Ujú. los 10 años. Casi de pelar dos veces a la semana o una Oh, vez a la sí. semana. Ujú. So, de los cuches que usted pelaba, ¿le traían cuches también o eran de sus propios cuches? No, la mayoría eran que uno los compraba en diferentes lugares, porque Mm, había gente que, como decir, que allá por la estación de ritmo me mm, avisaban, mira, tengo un cuche gordo, anda a verlo, a ver si te parece el precio. Y si hacíamos trato, me lo traía. ujú. Ujú. De varios lugares acarreábamos. Y cuando usted capó el cuche, más o menos cuántos años tenía. Ya te voy a decir. Cuando capé el cuche, mira, Ernesto nació a finales del 77 Ujú. y ya iba a tener un año cuando capé el cuche, Oh, que era en el 78. ujú. Tenía como 28 años. Y ya después que iban de mi hermana, ve, decía la Fidelina, ahí tenemos un cuchito listo de capar, pero no era el momento porque no me daban ganas de caparlo. Mm, Eso fue como algo que quería hacerlo. ujú. Ujú. Y se engordó bien bonito el animal y dio una carne muy bonita. Fíjate que los cuches negros, que son un poco chinos, Ujú. si se les da de comer bien seguido, se engordan bien bonito. Ujú. Porque el cuche blanco se cuesta a veces que se engorde Ujú. o
que crezcan y la carne es como más descolorida. Algunas se mira como, decía yo, palosa, porque se mira como, voy a poner un ejemplo como cuando pelas un mango, ¿verdad? Que hay uno, sí. que hay uno que desde que lo pelas se mira con colorcito, se mira de buen maduro, y hay un mango que se ve que parece que es yuca, la verdad. Ajá, algo blanco, duro, así es la carne del cuche. Por ejemplo, el chicharrón, si es paloso, como poniendo el ejemplo, el chicharrón sale duro. Pero si está de buen engorde el cuche, te sale tostadito, con colorcito. Crujiente. Ajá, crujiente y con buen color. Pero el chicharrón paloso se queda como sin color y duro. Entonces, a mí me encantaba hallar cuche que era chino, bien gordito, porque casi no fallaba, la carne salía de buen color, bonita, y el chicharrón también. Y pues hacía de todo yo, porque habían días que me ponía a hacer vestidos. Los días lunes iba a vender la manteca a otro caserío que estaba en el plan, donde le llaman el Valle Jiboa. Ahí iba a un caserío a vender la manteca. Y el día martes a veces ya había carne. Y casi siempre iba una acompañándome y íbamos hasta la estación de Molineros, porque ahí vendían que las quesadillas, que vendían pupusas, café, leche, chocolate, y al final hasta almuerzos vendían ahí, porque ahí era como un lugar de concentración de negocios, porque mira, en la estación había una gran plazuela, en alto. Era como un corredor grandote, y allí en tiempo de cebolla llegaban las redadas de cebolla y llegaban las compradoras. En tiempo de repollo llegaban las grandes redadas de repollo, y en tiempo de tomate también. Y ahí cerquita estaba el beneficio. En la temporada del café, un montón de gente trabajando en el beneficio y los camiones acarreando el café que cortaban donde se criaba el café. Así que por eso las mujeres que vendían allí tenían negocio con la gente que llegaba. Y como ahí era estación del tren, llegaba en la mañana, llegaba gente y iba a esperar el tren. A mediodía, a la 1 habían 3 trenes. Decir que pasaban 6 al día, 3 para Oriente y 3 para Occidente. Había de las 8 de la mañana, de las 11 a las 11 y a las 4, de los que iban para Oriente, y de regreso había de las 9, había de la 1 y había de las 6 de la tarde. Pues gentío que pasaba ahí. Gentío, y como en ese tiempo no había servicio de buses cerca, venía gente de lejos a esperar el tren. Entonces por eso era que ahí era bueno para negocio, porque la gente llegaba a esperar el tren. Te digo que esas mujeres que por años trabajaron allí, la mamá se llamaba Josefa Jovel, y estaba la Blanca, que era hija, la Rosa y la Elba. Y ellas toda la vida hicieron pupusas y hacían sus 3 jarros de bebida. Y una que se llamaba Nicolasa hacía la canastada de quesadillas. Ahí podía agarrar usted, o sea, un plato fuerte, postre, fruta, dulce. Llegaban tamales, llevaban la canastada de quesadillas, siempre había. Y los jarros de leche, chocolate y café había. Y llevaban la canastada de pupusas. De ahí empezaron a hacer pastelitos, chiquitos, pero los hacían solo de papa, pero vendían. Ya después agregaron almuerzo, llevaban la canastada de almuerzo para la gente que llegaba. Llegaba
a vender algo o a comprar algo Ujú. o a esperar el tren. Así que me acuerdo que cuando yo andaba de novia de tu papá, Ujú. llegó un día el hermano que me quería conocer. ¿Cuál Y de ellos? el Toño. Ujú. Y él esperándome allí en la estación y yo nunca asomaba porque no sé con quién me entretuve y él preciso que ya se quería ir y yo nunca asomaba porque quería conocerme. Allí llegó a la estación a que me quería ver. Mm. Ajá, hasta ya cuando me vio ya se fue a gusto, que ya conoció a la Mercedes. Ujú. Ujú. Pues sí, así que pues tanta historia que pasa. Imagínate en estos tiempos a medianoche uno iba, me acuerdo que Verapaz era como, el pueblito era como casi una hora de camino. Ujú. Y a veces íbamos a rezos allá, que a las 10 de la noche estaban saliendo del rezo, a las 9 y de ahí a repartir los tamales. Y a uno se estaba regresando casi a la medianoche y caminando. Mm. Ajá. Pero estaba sano en ese En ese entonces. tiempo era sano, cualquiera iba a un rezo. Me acuerdo que un tiempo daban películas en el parque y íbamos a ver. Mm. Ujú. Iba un grupo de ahí del cantón a ver las películas y de regreso veníamos como a las 2 de la mañana o a la 1 de la mañana y decía, ve, ahorita había haber agua en el río. Íbamos a llenar los cántaros. Ujú. A esa hora después que veníamos imagínate en lo oscuro, ahí uno, Y ahí nada de, nada de luz, nada de nomás luz. uno andaba una lámpara para caminar. O si no, íbamos al tanque a traer la cantarada de agua en la noche. Ujú. Y de ahí se quiebra una pata uno Pues en los sí, sin barrancos. ver. Ujú. Pero por eso, ya ves, uno es adventista, porque en el verano que no había agua cerca, los que acarreaban agua en barril, a veces uno decía, mira, préstame una cantarada de agua mientras me traen la mía. Ujú. Pero a veces yo lo que hacía, que en vez de andar prestando el agua, me iba a traer los bueyes a la ladera Ujú. y, y ayudaba, buscaba a alguien que me ayudara a amarrarlos a la carreta y me iba a traer la barrilada de agua al tanque, donde estaban unas pilas, que allí mucha gente iba a traer agua y a lavar. Ujú. Ujú. Hubieron gente que como allí era barranco, les desbarrancaba la carreta con los bueyes. Ujú. Ay, qué feo. Y yo me atreví a hacer eso. Así que la gente se acuerda, cuando voy se acuerdan algunos que me vieron. Ujú. Sí. Se iba a llenar el barril y le agregaba un cántaro y a la par. ¿Y ahí como de qué edad estaba usted? Bueno, eso no sé exactamente, pero eso ocurría tal vez por ahí tal vez tenía como unos 20 años. Ujú. Aproximado. Ujú. Ujú. Me acuerdo que una vez un sobrino que se llama Elías se subía a la carreta y ahí iba conmigo, apoyando los bueyes. Que uno alistaba una varita, ¿ve? Entonces el buey cuando iba muy despacio lo tocaba para que se apurara. Ujú. Ujú. Con la varita lo tocaba y ya agarraba más rápido el Ujú. paso. Ujú. Así es que cada persona tiene una historia, ¿verdad? De lo que vive. Ujú.